Hola, bienvenidos a una nueva edición de Solo Estrenos, un canal en el que únicamente analizamos estrenos de cartelera para que tú puedas decidir si una película te interesa ir a verla al cine. Hoy vamos a analizar y comentar la película Heretic, la protagoniza Hugh Grant y Sophie Turner, que son dos actores que en general me gustan bastante. Y vamos a comentar, como siempre hago, 6 categorías por separado para luego hacer una media para la nota final. Bueno, he de decir que esta película claramente es una película de terror, así que si te gusta el cine de terror, la nota que yo voy a dar debería no tenerse tanto en cuenta, porque si tú lo que buscas es que la película te dé mucho miedo y eres una persona miedosa que le gusta el cine de terror porque conecta con las emociones del miedo y del terror y ese género le gusta, la película consigue su objetivo. Creo que es una película bastante terrorífica, así que en su categoría de dar miedo le doy un 10. Pero a nivel cinematográfico, la película no es especialmente buena, así que vamos a analizar categoría a categoría para que entiendas a qué me refiero. A ver, en primer lugar vamos a analizar la historia, teniendo en cuenta que esta historia es una historia que simplemente busca dar miedo al espectador. No es una película que vaya a ser un hito en el cine, en absoluto. Al revés, es una película bastante mediocre a nivel cinematográfico, pero a nivel de miedo sí que funciona. Así que a la historia le doy un 6, aunque tampoco tiene más la historia, pero bueno, le doy una nota aprobada, porque a nivel de dar miedo sí que me parece que la película funciona bastante bien. Respecto a la parte visual, esta película no es una película que tenga un tratamiento de la imagen de la parte visual especialmente bueno. No llama la atención por nada, simplemente a prueba raspadita. La fotografía está bien, aunque se abusa un poco del registro de rodar de una forma oscura para dar miedo, pero para hacerlo de esa manera hay que cuidar mucho la fotografía para que la película luzca, como por ejemplo pasaba en Nosferatu, que también era de terror, o como por ejemplo la que más me gusta a mí de estas últimas que he visto de terror, The Monkey, que es un 10 absolutamente en la parte visual. Esta película se queda muy floja a nivel visual, no tiene una textura original, no tiene unos planos especialmente originales, la iluminación no me parece sobresaliente, le doy un aprobado raspado, y a nivel de efectos visuales pues simplemente funciona, así que a nivel visual le doy otro 6 porque la película realmente tampoco tiene nada especial. A nivel de música y sonido, la película es floja, no tiene una música memorable, no tiene una música que enfatice o que llame la atención por nada en especial, así que a nivel de música y sonido le doy un 5. El sonido quizás sí que es un poco mejor y consigue dar miedo, o sea que, como digo, no te fíes de esta crítica técnica si tú buscas simplemente que te entretenga una peli que te dé miedo, porque en ese sentido la película cumple perfectamente su cometido. De hecho, en la categoría terrorífica, la película sí que estaría muy cerca del 10, pero como esa categoría no la suelo analizar porque no es una categoría cinematográfica en sí, simplemente es una categoría subjetiva de un género en concreto, pues la peli cumple su función. Pero como digo, a nivel de sonido y de música, simplemente un 5 y ya está. A nivel de actuación, bueno, he de decir que Sophie Turner me encanta, Hugh Grant me gusta bastante también, así que entre los dos hacen un buen tándem que hace que la película al final tenga un 8, aunque la protagonista realmente no es tanto Sophie Turner, que a mí me habría gustado que tuviera más protagonismo Sophie y no tanto la otra actriz. Pero bueno, igualmente la película está bien, a nivel de actuación le doy un 8 porque la película sí que funciona bien y creo que es una buena película a nivel de interpretación. A nivel de entretenimiento le doy un 7, probablemente si a ti te gusta mucho el terror le des un 10, y si te pasa como a mí que no te gusta el terror porque no te da miedo, que a mí las pelis de terror no me dan miedo, entonces me aburren un poco, yo le daría un 4 a nivel subjetivo en mi opinión, pero la media sería un 7, sí que es una película que tiene un guión entretenido, la temática, si te gusta mucho la temática le vas a dar un 10, si te gusta normal la temática le vas a dar un 7, y si no te gusta nada la temática, esta película no es para ti. No es una buena película si no te encanta el terror. Por ejemplo, The Monkey y Nosferatu son dos buenas películas aunque no te guste el terror. Esta película no pasa la prueba y no aprueba si no te gusta el terror, pero si te gusta el terror quizá pueda tener incluso más nota que The Monkey o Nosferatu. Y luego a nivel de creatividad, la película pues bueno, es un sin más. Le doy un 6 a nivel de creatividad. No le pongo tan mala nota a la parte de creatividad porque creo que el centrar toda la película en el tema religioso y las creencias religiosas y la reflexión sobre
el origen de las religiones monoteístas y su función social de control y demás, sí me parece que es más o menos interesante. Esta película quizá no te guste tanto si eres una persona muy religiosa, aferrada a una religión en concreto, porque la película, digamos que cuestiona y transgrede un poco esa visión monoteísta de la realidad. Pero la película, bueno, sí que tiene algo de genialidad, tiene destellos de talento, pero no me parece que sea una buena película. Así que bueno, con todo esto tenemos una nota de 6,3, que es una mala nota, porque para mí las notas que están entre el 5 y el 7 son películas que no merece la pena ser vistas, a no ser que tengas un interés específico en el tema, como es este caso con el tema del terror. Y además, cabe plantearse lo que siempre analizo, que es el tema del presupuesto de la película. Esta película ha costado más o menos unos 10 millones de dólares, que es una pasta para una película de dos directores, que creo que es su primera película, de una película que transcurre todo en una única casa, que puede tener que 6 escenarios diferentes, imagino que será mezcla de decorado con alguna localización a lo mejor real, pero bueno, me ha parecido todo decorado, pero bueno, para hacer 6 decorados bien hechos no te gastas 10 millones de dólares y no olvidemos que siempre hay que compararlo con lo que en los mismos años o en la misma época hacen otros cineastas de la misma categoría, ¿no? Es una película que tiene un presupuesto similar a The Monkey, y The Monkey es un 9. Creo que también Nosferatu tenía un presupuesto similar, y también es una película que está, creo que le di un 8 o un 8 y pico. Son dos buenas películas. The Monkey sobre todo es espectacular y tiene el mismo presupuesto que una película como The Brutalist, que parece que ha costado 100 millones de dólares y ha costado 10. Y Anora, que es mi preferida de 2024, costó 4 millones de dólares, teniendo una actriz que es Mickey Madison, que es espectacular. Y entonces, lo de siempre, que siempre digo, ¿qué estamos haciendo con el dinero? ¿Cómo puede ser que una película como esta cueste 10 millones de dólares y una película como The Brutalist o The Monkey cuesten lo mismo, siendo dos películas absolutamente excepcionales? Y esta es una película muy mediocre. En el cine también hay que puntuar un poco la creatividad a la hora de usar los recursos. No es lo mismo una película de 200 millones de dólares que una película de 3 millones de dólares. Esta película está muy inflada en presupuesto, no vale el dinero que se han gastado en ella, y una vez más animo a los productores y a los directores a que sean más creativos a la hora de utilizar el dinero. Porque con poco dinero se pueden hacer grandes películas sin necesidad de gastarse 10 millones de dólares en 6 decorados con literalmente 3 actores, porque la película solo tiene 3 actores y una chispa de un actor más que interviene. Entonces, 3 actores y 6 decorados en un guión sin grandes efectos especiales, ¿cómo puede ser que cueste 10 millones de dólares? Me parece totalmente inverosímil. Pero bueno, Hollywood funciona así. Las películas de terror, por desgracia, funcionan muy bien en taquilla y hacen rentable que películas como esta, que solo intentan dar miedo, puedan funcionar bien, aunque cinematográficamente no sean buenas películas, porque esta película no es una buena película a nivel cinematográfico como lo es The Monkey o Nosferatu. Aún así, es una película que si a ti te gusta el terror tienes que ir a ver, porque quizá consigue mucho mejor que las otras dos que te he comentado el dar miedo. Bueno, ya sabes que publico vídeo todos los días a las 8 de la tarde, solo analizo estrenos de cartelera, así que si quieres estar enterado o enterada de las últimas novedades del cine, claramente este es tu canal. Y espero que te haya gustado este vídeo. Te animo a que dejes tu opinión en los comentarios si la has visto. Por favor, me haces un gran favor si le das a suscribirte, a like y a la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo.